para mi vida. Hoy voy a presentar un mensaje que realmente espero que todos sean edificados. Porque, queridos, yo quería... Dile a Pedro que me preste el... Pero quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es el Cristo que conocemos nosotros? ¿Qué Cristo es este que podemos hablar, conocemos como nosotros? él tiene micrófono ahí. Porque en base al Cristo que yo por conozco, favor. voy a tener una imagen del Evangelio. ¿Sabéis? Porque tristemente, últimamente he escuchado muchos mensajes salen de nuestra iglesia que realmente me doy cuenta que no es el mismo Cristo que yo conozco. Y me pongo la pregunta, ¿qué pasa? Porque leímos un versículo que está en 2 Corintios capítulo 3, y ahí nos dice claramente que nosotros, mirando con la cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo Jesús por el Espíritu. Y este es el poder del Evangelio, este es el poder que yo he conocido en Cristo. Y me gustaría que cada uno tengamos esta experiencia del Evangelio con Cristo. Porque si Cristo solamente tiene poder de perdonar, pero no tiene poder de transformar mi vida, este es un Cristo incompleto. Este es un Evangelio incompleto. Este es un Evangelio incompleto, queridos. Por eso nosotros necesitamos una experiencia personal con Cristo para ver el perdón por nuestros pecados, pero para ver también el poder que actúa en nosotros para vencer el pecado y ser transformados, tal como lo dice la palabra de Dios, por el Espíritu a la misma imagen de Cristo. Este es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para todos aquellos que creen. Cuando nosotros realmente nos ponemos en las manos del Señor, Él obrará. Pero aquí interviene la parte de nosotros, queridos. Y en esta mañana quiero hablarle del poder del sellamiento. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que es fundamental la obra del Espíritu en nuestra vida. Me doy cuenta que es fundamental para que todos aquellos puedan estar de pie en el tiempo de angustia. Necesita creer en este Cristo que tiene poder para transformar su vida. Bendito sea el Señor. Y a mí me presenta toda la Biblia que hay perdón, hay poder para el perdón del pecado, pero hay poder para transformar nuestra vida. Y quiero comenzar, a ver si consigo. Muy bien. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Porque vimos ahí, hermanos, claramente en este versículo que nos dice que somos transformados a la misma imagen de Cristo Jesús por el Espíritu. O sea, la importancia del Espíritu Santo que debe ser en nuestra vida. Y quiero presentarle algunas citas y algunos versículos que nos presenta y quiero compartirlo con vosotros en esta mañana. Fijaos lo que dice la palabra de Dios. Dice, quienes quieran tener éxito en ganar conversos para Cristo, deben llevar consigo la influencia del Espíritu Santo. Pero cuán poco se conoce respecto a su actuación. Se ha dicho muy poco acerca de la importancia de estar imbuidos del Espíritu Santo. Sin embargo, es mediante el Espíritu Santo como las personas son atraídas a Cristo. Y solo por su poder el ser humano puede ser purificado. El Salvador dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cristo ha prometido el don del Espíritu Santo a su iglesia. Pero cuán poco se aprecia esta promesa y se siente este poder en ella. Además, pocas veces se habla acerca de este poder a la gente. Yo quiero presentarle y hablar en esta mañana de este poder del Espíritu Santo. Porque aquí se nos dice que este Espíritu Santo se nos dejó como un poder para la iglesia. Y sin embargo, la iglesia no tiene poder. Si no hay poder en la iglesia, significa que falta el poder. Y si falta el poder, es porque no hemos comprendido la promesa de Cristo Jesús. No hemos comprendido la obra de este poder.
no hemos comprendido la obra del Espíritu Santo. Y fijamos, quiero sacar en evidencia con la palabra de Dios cuál es el propósito del Espíritu Santo para el sellamiento. ¿Por qué? Porque hablo, el título le puse el nombre del poder del sellamiento. Y vamos a ver que es la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que van a ser sellados. Y si no creemos, y si este poder no está en nuestra vida, pues estaremos sin el sello de Dios. Y sabéis, esto va a ser muy duro para todos aquellos que conocieron de la palabra de Dios, pero se pondrán de otro lado. Entonces, la primera característica que vemos que el Espíritu hace, queridos, es ahí en el versículo 8 del Juan capítulo 16. Jesús dijo que mandará el Consolador, y este Consolador nos convence del pecado, de justicia y juicio. El único que nos puede convencer del pecado es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te convence del pecado, no te puede convencer nadie. Nadie nada. Y es más claro que el agua. Si el Espíritu no te convence del pecado, no te va a convencer del pecado nadie y nada. Porque esta es el propósito y el atributo del Espíritu Santo para convencerte del pecado. Ahora, vamos a ver algo más. Hechos capítulo 1. Jesús, antes de salir de la tierra, le dice a los discípulos, pero recibiréis poder. ¿Cómo lo llama? Recibiréis poder. ¿Dónde se busca este poder? ¿Dónde se encuentra este poder? En el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Veis? El poder está en el Espíritu Santo. No está en el pastor, no está en el anciano, no está en otra persona, está en el Espíritu Santo. ¿Quieres tener poder? Procura de tener el Espíritu Santo en tu vida. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace este poder cuando está en nuestra vida? Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hace que nosotros seamos testigos de Cristo Jesús? ¿Qué hace? ¿Cómo llegamos a ser testigos de Jesús en todo este mundo? La obra y el poder del Espíritu Santo. La obra y el poder del Espíritu Santo. Si hoy no estamos testigos, si no damos testimonio de Cristo Jesús, es porque falta el poder del Espíritu Santo. Pero vimos en la cita que el propósito de Jesús fue demandar este poder a la iglesia. ¿Y cómo está la iglesia? Porque no hay poder en la iglesia. Entonces falta algo. Algo estamos fallando. Algo hemos comprendido mal. Por eso digo, hablamos de un Cristo sin poder. Hablamos de un Cristo, conocemos un Cristo solamente de perdonarnos. Pero no hay poder. Este Cristo sin poder. Este poder está en el Espíritu Santo. ¿Qué más? Fijaos cuando recibieron estos, dice, los discípulos. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Se manifestó el poder en estas personas. ¿Cómo se manifestó el poder en estas personas? Empezaron a hablar en otros idiomas que nunca lo habían hablado. ¡Nunca! Y este es el poder del Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Hay poder en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está sobre una persona, surgirá poder en la vida de esta. Fijaos cuál fue el resultado en Pentecostés. Quiero pasar cuanto más rápido a ver si me da tiempo a presentar todo. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Y miráis cuál fue el resultado. Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. Ahora, yo veo muy pocos corazones que se entregan al mensaje que nosotros compartimos. ¿Por qué? Porque lo que hacía que esos corazones se entregan
al poder de su mensaje era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más nos dice? La iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones. Los apostatas se reconvertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. Si cumplió la profecía, el que entre ellos fuera el flaco será como David y la casa de David como el ángel de Jehová. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divino. Fijaos qué característica hermosa. ¿Qué veía en cada cristiano? Fijaos qué veía. Veía el amor, una revelación del amor de Dios. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo que actuaba en ellos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. Y ahora, fijaos qué importante. La ambición de los creyentes era que revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo cuando se manifestó en estas personas? Demostrar y reflejar el carácter de Cristo y traer más personas a los pies de Cristo. Dos propósitos claros para la iglesia, donde se manifestaba el Espíritu que ponía estos deseos en sus corazones. ¿Cuál es el deseo de la iglesia hoy? Es de reflejar el carácter de Jesús y está ocupada en la salvación de los demás. Están ocupadas para que todos aquellos que no conocieron el amor de Cristo entreguen sus corazones. Porque esta es la obra del Espíritu Santo. Cuando uno realmente está dominado por el Espíritu Santo, dos cosas surgirán en su corazón. Demostrar el carácter de Jesús y de atraer más personas a los pies de Cristo. ¿Qué estamos mostrando? ¿Cuál es nuestra pasión, nuestro propósito, nuestro deseo en esta tierra, hermanos? ¿Cuál es? Otra característica principal del Espíritu Santo. Fijaos, el apóstol Pablo en Efesios, conocemos todos estos versículos, dice que él dobla las rodillas delante del Padre Celestial para que nosotros en el hombre interior seamos fortalecidos con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en este contexto? El propósito del Espíritu Santo para ser fortalecidos con el Espíritu Santo es para que Cristo habite en nuestros corazones. Amén. La única forma para que Cristo habite en nuestro corazón es a través del Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Ahora, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, ¿creéis que Cristo habita en ese corazón? No. No. Entonces me identifico yo con los propósitos del Espíritu Santo y está mi vida a las características del propósito del Espíritu Santo, porque así me puedo dar cuenta si estoy lleno del Espíritu o no, o tengo el Espíritu o no. Cuando peco, ¿estoy justificando el pecado o realmente me duele el corazón para arrepentirme porque es la obra del Espíritu que hace en el corazón cuando uno peca? ¿Cómo está mi vida? ¿Cuál es el propósito de que Cristo habite en nuestro corazón? Que nos tiene, que comprendemos y conocemos este amor de Cristo que es por encima de todo el conocimiento. Es este poder. Y fijaos que es impresionante que en estos versículos se nos presenta que de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bendito sea el Señor. Pues este es el poder de Dios que puede actuar en el ser humano. Y el ser humano, ¿por qué no lo cree? Es la palabra de Dios, no lo digo yo, hermanos. Es la palabra de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de siglos. Amén. Acaba el apóstol Pablo. Fijaos, el versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos. O sea, a veces ni entendemos nosotros de la cosa poderosa que puede hacer Dios que actúa en nosotros a través del Espíritu Santo. Y sin embargo lo limitamos el poder de Dios. Pero aquí dice que mucho
Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es este poder? ¿Cuál es este poder? ¿Crees que Dios puede utilizar este poder y hacer cosas que ni pensamos en nuestra vida? ¿Creéis, hermanos? Yo lo creo con todo mi corazón. Yo lo creo con todo mi corazón que Dios va a hacer algo maravilloso en mi vida. No sé cómo lo hace, pero lo va a hacer porque está su promesa. Pero me toca una parte a mí. Te toca una parte a ti. Poner tu disposición y dejar que la obra del Espíritu Santo actúe en tu vida. Otras características. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Quién dará testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿De Cristo en nuestra vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, querido, cuando te convence del pecado, te enseña a Cristo Jesús, porque el propósito del Espíritu Santo es sacar en evidencia el amor y el sacrificio de Cristo Jesús que hizo por ti. Siempre el Espíritu va a estar dispuesto y empeñado de levantar a Cristo Jesús delante de tus ojos para que tu corazón sea conmovido por este amor de Cristo Jesús. Siempre, esta es la obra del Espíritu. Pero si no el Espíritu no está en tu vida, ¿qué te va a enseñar a Cristo Jesús? ¿De qué Cristo conocemos? ¿De qué Cristo hablamos nosotros entonces? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, el propósito del Espíritu Santo es de guiarnos a toda la verdad. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, no puede andar en mentiras. No puede andar en camino equivocado. Porque el Espíritu lo guiará siempre a la verdad. Y esta verdad es Cristo y la palabra. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendito sea el Señor. ¿Quién tomará de Jesús? ¿Y quién nos dará a conocer de lo que le enseña a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quieres conocer a Jesús? Solamente a través del Espíritu Santo. Y si no hemos conocido este poder del Espíritu Santo, entonces nuestro evangelio es un evangelio limitado, un evangelio que no nos presenta la palabra de Dios. Es un Cristo chiquito. ¿Qué más? Fijaos lo que dice esta cita. El Consolador es llamado Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Definir y mantener la verdad. Si tú estás en el Espíritu Santo, va a definir la verdad en tu vida y te mantendrá en la verdad. No te sacarás por un camino equivocado. ¿Quieres conocer la verdad? Pues el Espíritu va a hacer esta obra en tu vida. ¿Qué más nos dice? Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así viene a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo? Porque la verdad no se va a manifestar en la mentira, en lo que no es la voluntad del Señor. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Ahora, hay una característica tremenda que nos dice aquí. El Espíritu Santo habla a tu mente a través de ¿qué? De las Escrituras. Pero si tú no tienes tiempo para las Escrituras, viene la pregunta: ¿cuándo te hablará el Espíritu a tu mente? Porque sabéis, queridos, Satanás ha logrado engañar a los cristianos tantos que por eso no se ve el poder de Cristo en la iglesia. Estamos más ocupados en las cosas del mundo en vez de tener esta pasión por las Escrituras de Dios. No escuchamos la voz del Espíritu Santo porque ni tocamos la palabra de Dios. No lo tocamos. Entonces, ¿cómo te va a hablar el Espíritu Santo si tú no tocas? O hay algunos que incluso leen un versículo y han cumplido con
leer un versículo, o hay personas que dejan la Biblia abierta en el Salmo 91 y bueno, para que queridos, el Espíritu Santo siempre te va a hablar a tu mente a través de las Escrituras. A través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque a través de las Escrituras Él quiere mostrarte la verdad y quiere grabar esta verdad en tu corazón. Cuando la verdad no está grabada en tu corazón, cuidado, porque el corazón es engañoso. En medio de la confusión de doctrinas engañosas, el Espíritu de Dios será una guía y escudo. Y ahora, fijaos, ¿para quién será una guía y un escudo? Para aquellas que no hayan resistido a la evidencia de la verdad y hayan acallado toda otra voz que la de aquel que es la verdad. A ver, tú sabes que el sábado el Señor te lo dejó para guardarlo, pero tú sigues trabajando el sábado, pues no vas a ser un escudo y una guía para ti. Querido, vamos a ser honestos y sinceros, porque, a ver, Dios le gustan las cosas claras, nos ama, pero solamente conocer la verdad nos hará libres. No va a ser un escudo y una guía el Espíritu para ti si tú te mostró una vez, pero tú sigues haciendo lo contrario. A ver, yo sé que nos gustan las cosas bonitas, pero estas son cosas bonitas que nos presenta la palabra de Dios. Por medio de falsas teorías y tradiciones, como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Claro, el propósito de Satanás es de llevarte siempre que no sea el propósito, la voluntad y lo que dice la palabra de Dios para torcer tu mente y distorsionar tu carácter. Claro que Satanás está interesado en esto. Y está bien interesado en esto. Pero dice, pero por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Cuando habla a la mente y graba la verdad en tu corazón, dice, así expone el error, lo expulsa de tu alma. Bendito sea el Señor. ¿Hay poder? Sí, hay poder. El Espíritu a través de la palabra expulsa los errores de nuestros corazones. Expulsa los malos defectos, los malos hábitos. Expulsa todo lo que no es conforme a la voluntad del Señor. Y esto lo hace solo el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando tú vas a la Escritura. Mientras tú no vas a la Escritura, será prácticamente imposible hablarte. Será prácticamente grabar la verdad en tu corazón para sacar todas las cosas que están contrarias. El versículo que hemos leído. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierto, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Bendito sea el Señor. Esto es el poder del Evangelio. Y mira que dice esta cita. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarle el gozo, la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. Jesús se gozaba, se regocijaba, porque Jesús sabe que en el Espíritu Santo hay poder y solamente el poder del Espíritu Santo puede guiar la iglesia en el camino correcto y verdadero. Pero no solamente más. Fijaos lo que dice aquí. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Queridos, este don que Dios nos ha dejado es para la exaltación de la iglesia que es Cristo Jesús. ¿Y qué más dice? El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. ¿Por qué? ¿Sabéis? Por eso muchas veces no impacta nuestros corazones del sacrificio de Cristo Jesús.
Porque si no está el Espíritu Santo que toque el corazón y que haga la obra suya en el corazón del ser humano, el sacrificio de Cristo no tiene valor. Por eso os decía que el que nos muestra siempre el sacrificio y la cruz de Cristo es el Espíritu Santo, para que nuestro corazón se conmueva y que vayamos en pie en pos de este amor de Cristo Jesús. ¿Qué más nos dice? El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿Para qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el único y es la tercera persona de la deidad que nos ayuda a poder vencer el pecado en nuestra vida. Es el Espíritu que te da poder para vencer la tentación. Es el Espíritu que te da poder para vencer tu debilidad, tus luchas. Es el Espíritu Santo. Para nos dio el Espíritu, porque Jesús sabía que la única forma que la iglesia, su iglesia, pueda vencer el pecado era a través del Espíritu Santo. Otra característica importante, que a veces nos enfocamos solamente en el perdón, pero no se trata del Evangelio solamente del perdón. El Evangelio tiene más poder. El Evangelio tiene el poder de vencer el pecado. El Evangelio tiene el poder de transformar nuestra vida. Ese es el Evangelio. ¿Qué más se nos dice? El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. ¿Cómo es purificado el corazón? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Puede ser purificado el corazón. Y no dice que de nosotros el corazón está malo y engañoso. Puede ser purificado ese corazón malo y engañoso. ¿Sí o no? ¿Lo creéis vosotros? Amén. Hermanos, acudimos más a la palabra de Dios. Creer en las promesas del Señor. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Para qué es el Espíritu? ¿Para qué es el Espíritu? El Espíritu es para vencer todas nuestras tendencias, todas hereditarias y cultivadas, todas las cosas malas que hay dentro del corazón, con el propósito ¿cuál? Para que en su iglesia se esté desarrollando el carácter de Cristo Jesús. Esto es el Espíritu. Para es el poder del Espíritu. Este es el poder del Espíritu. En se manifiesta el propósito del Espíritu en el Evangelio. No para otra cosa. Convence, guía, transforma. Hay poder. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles fuimos sellados con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Lo creemos? Si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿cómo está la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo está la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Oh, queridos, ¿por qué es importante todo esto? Porque llego al final a eso. Queridos, para que nosotros podamos ser sellados, necesitamos un proceso de transformación que solamente el Espíritu Santo lo hace en nuestra vida. Necesitamos que este poder del Espíritu se manifieste en nuestra vida. Si no, será difícil de ser sellados. Mira qué dice aquí. Apocalipsis, capítulo 6. Vosotros conocéis, no he puesto porque ya conocéis de la palabra de Dios. Capítulo 6 nos presenta la venida de Cristo Jesús en la parte final.
Y es interesante que hay un grupo ahí que cuando ve la venida de Cristo Jesús dice que caiga sobre ellos las rocas, las piedras, los montes, que los cubra del rostro del Cordero. Y el versículo 17 acaba con esto. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Queridos, ¿quién podrá sostenerse en pie? La pregunta. ¿Quién podrá sostenerse de pie? Pues capítulo 7 se nos dice que solamente aquellos que van a ser sellados van a poder estar de pie. ¿Por qué? Y aquí viene. ¿Qué significa el sellamiento? ¿Qué significa ser sellados? Y fijaos la importancia del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, queridos. Porque al final de esto se trata el sellamiento. La obra del Espíritu en nuestra vida. Y mira cómo lo dice la sierva de Dios. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Ahora, queridos, viene la pregunta. El sello de Dios no se trata, como dice la sierva de Dios, un sello o una marca que se puede ver. El sello de Dios se trata de la verdad que el Espíritu Santo ha grabado en tu corazón, en mi corazón. De eso se trata el sellamiento. Y ese sellamiento es un proceso del Espíritu Santo en tu vida, grabando cada día la verdad de la palabra de Dios y ayudarte a vencer pecado por pecado en tu vida. De eso se trata el sellamiento. Solamente aquellos que le va a dar el paso, la oportunidad al Espíritu de hacer esta obra en su corazón, van a ser sellados. Solamente aquellos que van a ser sellados podrán estar de pies cuando Cristo llegue. ¿Os recordáis las 10 vírgenes? La parábola que dejó Jesús. Todas vírgenes, todas esperaban a Cristo Jesús. Cuando vino el clamor, la noche que ha venido el esposo, el novio, ¿qué pasó con las otras? ¿Por qué no se salvaron todas? ¿Por qué no entraron a la boda todas? La obra del Espíritu Santo. No permitieron la obra del Espíritu Santo. Queridos, todo el tiempo que lo hemos perdido en otras tonterías, en cosas, ha sido para nuestra perdición, porque no le hemos dejado al Espíritu hacer esta obra a nosotros. El sello de Dios no es algo externo, sino, y ahora, mira, esto me llena de gozo, de emoción. ¿Por qué? Porque aquí, estas palabras son para todos aquellos que no creen en el poder transformador del Evangelio. Es para todos aquellos que dicen que, bueno, no tenemos que tener el carácter transformado. Es suficiente Cristo. Aquí nos dice, el sello de Dios no es algo externo, es algo interno en mi corazón. Ha sido producido por el poder del Espíritu, ha transformado mi corazón, ha purificado mi corazón, ha grabado las verdades en mi corazón. El sello de Dios no es algo externo, sino una marca interna del carácter, el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es la señal de un cristiano transformado, que ha llegado a ser más como Cristo en su carácter y en su vida. ¿Qué decimos a estas palabras? ¿Qué decimos a estas palabras? Es una señal de un cristiano transformado. No dice que el Espíritu da testimonio de nosotros que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos dar testimonio con un carácter malo? Con un corazón malo. No se puede. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano que lo transforma. Yo creo en este poder del Evangelio que transforma. Yo veo en mi vida, aunque sé que hay muchas cosas que Dios tiene que hacer, pero cosas que antes yo amaba, estaba enamorado de ellas,
lo aborrezco ahora. Y no es por mí, es por el poder del Espíritu que me ha enseñado la verdad y que todo lo que me gustaba eran errores y me llevaba a la perdición. Características importantes, hermosas, todos conocemos de los que van a estar vivos, que van a ser sellados, que serán aquellos que estarán vivos en la venida de Cristo Jesús. Estos van a poder estar en pie. Estas personas grabó el Espíritu, la verdad en su corazón, que aunque se dé el decreto de muerte de Apocalipsis capítulo 13, que no lo conmoverá. O sea, tendrá tanto amor por esta verdad que el Espíritu grabó en su corazón, que no serán conmovidos. Irán con todo el corazón a entregar sus cabezas en vez de negar las verdades que el Espíritu Santo grabó en su corazón. ¿Tú crees que vas a resistir cuando se dará un decreto de muerte si no has sido sellado? Si no estás convencido de las verdades, no vas a poder estar de pie. Nadie podrá estar de pie. Nadie podrá estar de pie si el Espíritu Santo no se le permitió al Espíritu Santo que grabe la verdad en su corazón. Nadie podría estar de pie si no tomó en serio esta luz que Dios le dio. Nadie. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero sabéis, me llama muchísimo la atención lo que hace el poder del Espíritu, porque veo características increíbles para aquellos que son sellados. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 14, vemos claramente cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo en la vida de estos creyentes, en la vida de estos que fueron sellados, que tienen el nombre del Padre en su frente, que vive sin intercedor, que se goza y prefiere morir cuando se da el decreto de muerte en vez de transgredir la ley de Dios, en vez de transgredir las verdades de Dios. Y esto me hace comprender del poder del Espíritu Santo que va a obrar en su iglesia. Y eso me maravilla. Quería compartir con vosotros unas citas que me marcó muchísimo, me llamó muchísimo la atención. Y esto se trata después, ¿qué pasará? Para que veáis el poder del Espíritu Santo en la vida de estas personas que van a ser esperando a Cristo Jesús y serán de pie. Dice, vi que Dios preservará de manera maravillosa a su pueblo durante el tiempo de angustia. Ya llegamos al tiempo de angustia cuando ya se... Porque toda la enseñanza, queridos, toda la palabra de Dios, todo el espíritu de profecía, se nos enfoca a prepararnos, a velar. ¿Por qué? Porque si no nos preparemos, si no estamos preparados, no podemos pasar el tiempo de angustia. Y este tiempo de angustia va a ser algo que nunca hubo en la humanidad, dice la palabra de Dios. Pero miráis cómo presenta esta cita. Vi que Dios preservará de manera maravillosa a su pueblo durante el tiempo de angustia. Así como Jesús oró con toda la agonía de su alma en el huerto, ellos clamarán con fervor y agonía día y noche para obtener libramiento. Acordaos que en el tiempo de angustia, incluso cuando se dará el decreto de muerte, queridos, va a ser algo terrible. Va a ser algo terrible. Se proclamará el decreto de que deben despreciar el sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día o perder la vida. Ahora, hay muchos hermanos que me dicen, hermano, ora por mí porque estoy trabajando el sábado. Y estoy orando por ellos. Pero si ahora que estamos en el tiempo de paz, no hemos llegado a ser fieles al Señor, ¿cómo crees tú que serás fiel cuando vendrá un decreto de muerte y te pondrá una espada al cuello? Porque ahora, si no hemos llegado a tener esta fe en Dios, que Él suplirá todas nuestras necesidades, ¿cómo crees tú que vas a perseverar o a permanecer de pie cuando vendrá una espada a tu cuello? ¿Cómo crees? Porque Apocalipsis mismo nos presenta que todos aquellos que no recibieron la marca de la bestia, bueno,
hay un grupo que fueron decapitados. O sea, en el tiempo final, de los que decidieron ser fieles al Señor, se los cortará la cabeza. Ellos aceptarán con gozo de ser cortada la cabeza en vez de transgredir la ley de Dios. Este es amor, este es poder del Espíritu. Porque solamente el Espíritu puede hacer esto en la vida de estos creyentes. ¿Qué más se nos dice? Los rodearán las huestes de Satanás y los hombres perversos para alegrarse de su suerte, porque no parecerá haber para ellos medio de escapar. Pero en medio de las orgías y el triunfo de aquellos se oirá el estruendo ensordecedor del trono más formidable. Y fijaos esto, que es impresionante. Los cielos se abran ennegrecidos y estarán iluminados únicamente por deslumbrante y terrible gloria del cielo. Cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada, dice así: los cimientos de la tierra temblarán, los edificios vacilarán y caerán con espantoso fragor. El mar hervirá como una olla y toda la tierra será terriblemente conmovida. El cautiverio de los justos se cambiará y con suave y solemne susurro se dirán unos a otros: somos librados. Es la voz de Dios. O sea, en medio de esta tribulación, en medio de esta persecución, en medio de rodeados de Satanás, de ángeles, del demonio y de los impíos, se abrirán los cielos y escucharán la voz de Dios. Mira qué dice: con solemne asombro escucharán las palabras de la voz. Los malos oirán, pero no entenderán las palabras de la voz de Dios. Temerán y temblarán, mientras que los santos se regocijarán. Satanás y sus ángeles y los hombres perversos que habían estado regocijándose porque el pueblo de Dios estaba en su poder y podían traerlo de la paz de la tierra, presenciarán la gloria conferida a aquellos que honraron la santa ley de Dios. Verán como el rostro de los justos estará iluminado y reflejará la imagen de Jesús. Y mira qué dice: los que estaban tan deseosos de destruir a los santos no podrán soportar la gloria que descansará sobre los que habrán sido libertados y caerán como muertos al suelo. Bendito sea el Señor. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Los impíos caerán como muertos en el suelo cuando verán la gloria de Cristo Jesús en estas personas. Hay poder, hay poder, hay poder. Y Dios quiere manifestarlo en su pueblo. Mira qué dice más: Satanás y los malos ángeles huirán de la presencia de los santos glorificados. Habrán perdido para siempre el poder de molestarlo. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Ha prometido Jesús que estará con nosotros? ¿Ha prometido? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos aflige? ¿Qué es lo que nos preocupa? Tal como dice la sierva de Dios, yo creo que la más grande necesidad del pueblo de Dios es la presencia del Espíritu Santo. Y esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Quieres ser parte de estas personas que van a ser sellados? Hoy el Señor nos llama, queridos, y hace un llamado a cada corazón, a cada oído, a cada mente. Darle paso, darle la oportunidad al Espíritu de que transforme tu vida. Darle la oportunidad al Espíritu de que te hable a través de las Escrituras. Darle la oportunidad al Espíritu Santo de mostrarte el amor de Cristo. Darle esta oportunidad. No lo dejas, querido. No lo dejas. Dios es amor. Y hemos estudiado y estas lecciones nos vienen maravilloso. Es una maravilla. Pero vemos que las consecuencias de las decisiones que tomaron el pueblo de Dios y las que tomamos nosotros, el Señor nos hará cargo. No. Y lo peor es que podemos vivir tranquilos y pasa el tiempo
pasa el tiempo y no hemos experimentado una relación profunda con Dios. El hecho que venimos los sábados a la iglesia no nos garantiza nuestra salvación, queridos. Lo que nos garantiza la salvación es Cristo Jesús. Y para tener a Cristo Jesús tenemos que tener el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay una obra poderosa, no existe este poder en nosotros. Y Dios quiere con todo su corazón de manifestar. El mayor anhelo de Dios es que, como dice la sierva de Dios, es que la iglesia, el pueblo de Dios, refleje el carácter de Cristo y tener su Espíritu. Porque solamente de esta manera será predicado el mensaje de los 3 ángeles. Espero en tu corazón que hoy el Espíritu te hablaba a tu corazón, a tu mente, y que tomes decisión desde hoy. No dejas para mañana. No dejas que tiempo se escape. Dale la oportunidad que el Espíritu transforme y cambie tu vida. Dale la oportunidad al Espíritu que te utilice como un instrumento de bendición, como instrumento de salvación, como instrumento y fuente de bendición para los demás. Porque solamente el Espíritu puede hacer esa obra en ti. Si dejamos el Espíritu aparte, nuestro corazón será dormido y no tendrá esta pasión para hacer la obra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, de verdad, y que realmente el Espíritu